Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Estamos avanzando rápido en esta serie de Unidos en Jesús. Está bastante interesante. A ver, yo quiero saber quién es o quién de ustedes hizo alguna de las actividades de la semana, durante la semana esta que ya ha pasado. A ver, la señorita Shania, excelente. ¿Alguien más hizo alguna? ¿Carla? Bueno, Carla es bien humilde y no quiere aplausos, pero nos acaban de comentar que sí las hizo. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Hermano Eduardo, hermana Chelly, bien, excelente. Ahora quiero saber si alguien se aprendió el versículo que estaba ahí para aprenderse de memoria. Es bien cortito, ¿no? Bien fácil. A ver, ¿quién se lo aprendió? Shania. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, ¿qué dice señorita Shania? Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cuál es la cita? Bueno, sí, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Estamos ya hoy en la lección o en la sesión número 3, como pueden ver ahí en la pantalla. La sesión número 3 tiene por título Un tiempo con Jesús. Un tiempo con Jesús. ¿Se acuerdan del nombre de las dos anteriores? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál fue la primera? Algo acaba de suceder. ¿Qué acaba de pasar, no? ¿Qué acaba de pasar? ¿Y de qué hablaba esa sesión? ¿La conversión? Sí, de la conversión, del llamado de Dios de Cristo a los discípulos, ¿verdad? Y la semana pasada, ¿cuál era el nombre de la sesión 2? La importancia de Cristo. La importancia de Cristo. ¿Y cuál era la historia que vimos? La historia de Zaqueo, ¿verdad? De un hombre de baja estatura, publicano, adinerado seguramente, pero que cuando pudo tener contacto con Jesús, todo eso cambió, ¿verdad? Su vida fue transformada. De tener su identidad puesta en el dinero y en su posición económica, ahora su identidad se basaba solamente en Cristo, en conocer a Cristo. Y hoy estamos llegando a la sesión 3, como ya dijimos, se llama Un tiempo con Jesús. Y hay una declaración ahí abajo que dice: fuiste creado para conocer a Dios de una manera profunda y personal. El ser humano fue creado para conocer a Dios. ¿Pero de qué manera? Dice que de una manera profunda, de una manera personal. No es como cuando decimos, no, pues yo conozco un montón de gente. Bueno, sí la conocemos, pero de vista nada más, ¿verdad? Pero Dios no nos creó para conocernos solamente de vista, de lejos, de una manera distante, sino de una manera profunda, de una manera cercana, de una manera íntima. Muchas veces Dios ve a su pueblo como su esposa, ¿verdad? Dice que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Y cómo se conocen los esposos? Pues no es solamente de, hola, ¿cómo estás? De lejos, no, sino que se conocen de manera muy, muy cercana, muy personal. Tu esposa o tu esposo, pues puede saber qué te gusta, ¿verdad? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te enoja? Saben muchas cosas que pues otras personas no pudieran saber de ti o de mí. Entonces es una forma cercana y personal. Pero bueno, antes de entrar a la lección, vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por un nuevo día. Gracias porque podemos estar en este lugar para poder aprender más de tu palabra. Gracias por esta serie de Unidos en Jesús, que está bastante buena, bastante práctica, Señor. Te pedimos que nos ayudes a depender de ti en esta mañana para poder
aprender, conocerte de una manera profunda, de una manera personal, como lo dice esta lección número 3 que vamos a desarrollar en este día. Te pedimos por nuestros hermanos, te pedimos que puedan llegar, que juntos podamos crecer, Señor. Te alabamos, te adoramos, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, reconocemos que sin ti no tuviera sentido nuestra vida. Pero gracias a ti, gracias a Cristo que se dio a sí mismo por nosotros, ahora podemos tener una meta, un objetivo, que es conocerte, que es asemejarnos a tu Hijo. Y en su nombre te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, ¿alguna vez han deseado conocer una persona famosa? Normalmente todos quisiéramos conocer estos famosos, ¿verdad? Algunos quisieran conocer un artista famoso, o un predicador de esos bastante conocidos, ¿no? De esos que solamente los puedes ver por YouTube. Quisieras conocer tal vez a algún deportista famoso. Recuerdo la anécdota de un conocido de allá de Yatareni. Pues era joven y él seguía mucho a un grupo de hip hop, una banda de hip hop, y alguna vez ellos estuvieron aquí en Oaxaca. Entonces cuentan mis amigos, que son sus amigos también, pues que fueron un grupo de ahí de Yatareni. Y entonces cuando ya todos estaban listos, este cuate estaba hasta lo más adelante, porque pues era bastante fan de este grupo. Entonces son 3 integrantes de este grupo. Uno es el principal que canta. Y pues se prendieron las luces y todo, y salió este amigo. Y lo primero que hizo este amigo cuando salió a cantar fue señalar al público, ¿verdad? Para pues empezar su actuación. Y este cuate, como estaba delante, pues sintió que lo estaba señalando a él, ¿no? Y era tanta su emoción que dicen que cuando este hombre hizo así y empezó a cantar, este amigo se cayó desmayado. Entonces, pues eso es lo que provoca una persona a la que quisiéramos conocer, ¿verdad? A mí me encantaría conocer, por ejemplo, a Lionel Messi, ¿verdad? Que es alguien que espectacular. ¿A quién te gustaría conocer a ti, Brenda? No sé. No sabes, a ver, Anita, ¿a quién te gustaría conocer? A mí me gustaría conocer, no sé. Bueno, vamos a preguntarle ahí al pastor Eduardo, ¿a quién le gustaría conocer a usted? Híjole. Yo creo que personas tienen una platicada a su gel Michelin. Órale, a su gel. A ver, Carla, ¿a quién te gustaría conocer a ti? Tampoco sé. Yo sé que todos saben, solo que no quieren decir. Vamos a ver, ¿a quién más podemos preguntarle? Vamos a preguntarle a David, a ver, porque creo que tiene muchos a quienes quisiera conocer. Y sacarse una foto con él también. No, tampoco. No nos quiere decir. Bueno, ya vamos a dejarlo ahí, para no obligarnos a decir. Pero, ¿por qué será que nace esto en nuestro corazón de querer conocer a personas, pues, famosas? ¿Cuál será el motivo? ¿Alguien leyó su manual? Si lo leyó, ya sabe el motivo y puede decir. ¿Cuál es el motivo que el manual dice por qué deseamos conocer a estas personas como famosas, reconocidas, o con algún cierto tipo de poder o autoridad? ¿Por qué? ¿Nadie lo sabe? Bueno, el manual dice que como es la razón por la que nace esto en nosotros, es porque fuimos creados para conocer a Dios de una manera profunda y personal. Quisiéramos tener contacto con personas pues que tienen cierta influencia sobre los demás, ¿verdad?
¿Por qué? Porque es el deseo de nuestro corazón de relacionarnos con personas que vemos como más arriba de nosotros o más importantes que nosotros. Pero realmente es el deseo de nuestro corazón de conocer a Dios. Ahora, una pregunta. ¿Hay alguien más importante que Dios? ¿Hay alguien que esté arriba de Dios en importancia? No hay nadie más. ¿Alguien más que esté por encima de Dios en poder y autoridad? No, ¿verdad? O sea, al hermano Eduardo le gustaría sacarse fotos o platicar con su Gel Michelin. Pero ¿cuál será el deseo de su Gel Michelin? Tal vez quisiera sacarse fotos con... No, pues este cuate ha de tener fotos con todos los conocidos, ¿verdad? Pero tal vez Michelin, ya conociendo a todos a Piper y a todos estos bien famosos, tal vez dice, no, pues ya conozco a Piper y a MacArthur, incluso ha predicado varias veces en la iglesia de MacArthur. Tal vez dice, no, pues yo quisiera platicar o sacarme una foto con Dios, tal vez, no, alguien más arriba todavía. Cuando conocemos personas así, siempre vamos, no, pues ya conozco a este, ahora tengo que conocer a este que es más importante, que está más arriba del que ya conozco. Entonces, este deseo, como aquí dice, obsesión por conocer personas famosas, importantes, es nada más que el deseo de conocer a Dios. Es el deseo del corazón que nosotros tenemos. Entonces, después de haber visto esto de el comienzo que acaba de pasar, la historia de Zaqueo, ahora nos preguntamos, ¿qué pasa después de nosotros creer? Es la pregunta que normalmente nos hacemos, ¿verdad? Después de hacerme cristiano, decimos, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde voy a caminar ahora? ¿Qué tengo que hacer después de conocer a Cristo? Escucho el Evangelio, por la gracia de Dios creo en el Evangelio, pero ¿ahora qué? ¿Qué más? ¿Qué sigue después de eso? Tengo que ser ahora que ya conozco a Cristo, el siguiente paso es llegar a ser un predicador o llegar a ser la esposa ahora de un pastor o de un misionero. Tengo que ahora pues tratar de ser como, ¿cómo se llama ese cuate que fue de misionero a China? Bien famoso también. Ese mismo, Hudson Taylor. También. ¿Alguien otro? Bueno, todos esos que han dicho. Ahora, el siguiente paso después de ser cristiano, tengo que tratar de imitar a estos hombres de los que se han escrito biografías y libros. ¿O cuál será el siguiente paso? Bueno, Dios, cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, pues no es como que, ya creíste, pues ya la hiciste, ya, ahora me voy a ocupar de otro. No, sino que Dios no nos deja solo en este camino de la vida cristiana. Dios va con nosotros. El siguiente paso después de conocer a Cristo, pues es ahora luchar para tener una relación personal con Dios. Y digo luchar porque realmente es una lucha, ¿verdad? O es algo bien facilito que se nos da naturalmente. Sería bueno que se nos diera el tener una relación personal con Dios. Sería bueno que se nos diera al igual que pecar, ¿verdad? El pecar es algo bien fácil, ¿verdad? No es difícil, no es complicado. No tienes que esforzarte mucho para pecar. Pero para tener una relación personal con Dios, pues es una lucha, es una batalla del día a día. Es algo que incomoda muchas veces, que nos quita muchas actividades que nos gustan para entrar ahora a hacer algo que pues de principio nos empieza a parecer como sin mucho sentido, como un poco aburrido, difícil. Pero Dios no nos deja solo en esto, no nos deja solo en este camino que debemos transitar después de haber creído en Cristo. Entonces dijimos que fuimos creados para conocer a Dios de una manera profunda y personal. ¿Pero por qué debemos hacerlo? ¿Por qué necesitamos hacerlo? Bueno, pues en primer lugar,
porque es la voluntad de Dios que sea de esa manera. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Y eso lo vemos en la historia en Génesis. Si no sabían, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones basados en el libro de Génesis. Así que tenemos muchos sermones por delante a partir de hoy. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? ¿Alguien sabe? No, pues te equivocaste. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien nada más o menos? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos? 56. 50 capítulos. Génesis tiene 50 capítulos. Entonces, imagínense, tenemos 50 capítulos por delante. ¿Cuántos capítulos tenía Pedro? 5. ¿Y cuántos sermones tardamos? 4 meses. Ahora imagínense, Génesis tiene 50 capítulos. Creo que vamos a morir y nuestros huesos van a salir junto con los de José. Entonces, pues, tenemos bastante por delante. Y en el libro de Génesis, Dios narra cómo fue la historia de la caída, de la creación, de la caída. ¿Qué pasó en la caída? ¿Qué fue lo primero que sucedió después de que Adán y Eva pecaron? Dice la Biblia que Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué? Estaban avergonzados. Sabían que habían desobedecido a Dios. La relación perfecta entre Dios y Adán y Eva, por supuesto, que antes de la caída tenían, había sido rota, había sido interrumpida por el pecado. ¿Pero qué pasó? ¿Dios lo dejó así? Desobedientes, como cuando nosotros nos enojamos con alguien, ¿no? No, pues este cuate no me saludó en la mañana y nunca más le vuelvo a hablar en mi vida porque me enojé. La relación que teníamos quedó rota porque no me saludó en la mañana. Por siempre. Nos morimos y morimos peleados con alguien porque no nos saludó. ¿Dios hizo lo mismo? ¿Qué es lo que hizo? Envió a Jesucristo, ¿para qué? Para salvarnos y de esa manera restaurar la relación que existía en el principio. Una relación íntima, una relación personal. Dice la Biblia que Dios hablaba con Adán ahí mientras se paseaba en el huerto. Imagínate, qué impresionante. Y esa relación ha sido restaurada ahora. Cuando Cristo murió, dice que el velo del templo, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó, se rompió, dando libre acceso al hombre ahora ante la presencia de Dios. Si has creído en Cristo, nada interrumpe ahora tu relación con Dios. Hebreos creo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro. Dice que ahora te puedes acercar ante el trono de la gracia y vas a ayudar oportuno socorro, ayuda a su tiempo, ayuda oportuna. Tenemos libre acceso a Dios ahora por medio de la muerte de Cristo. Si tú has creído en Cristo, necesitas tener una relación cercana con el Padre. Así que esa relación que había sido rota por el pecado, Dios hizo todo para poder restaurarla, porque quiere tener una relación personal con nosotros. Y no es como alguien o como algunos enseñan, Dios nos necesita y por eso vino a buscarnos. He escuchado muchas prédicas que dicen, Dios no podía vivir sin nosotros. Claro que no es cierto eso. Dios puede vivir sin nosotros. Él es todopoderoso, Él es todo suficiente, Él existe por sí mismo. Entonces no es que Dios no podía vivir sin nosotros, más bien nosotros no podemos vivir sin Dios, no podemos vivir alejados de Él, no podemos vivir separados de Él. Y ahora hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre, por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y tenemos ese privilegio de poder tener una relación cercana con Dios. Ahora la pregunta es, ¿queremos
¿Queremos tener esa relación? Porque muchas veces parece que no, ¿verdad? Queremos tener relación con nosotros, con otras personas, pero con Dios parece que no queremos. Pero es necesario, es importante, es vital, es ¿cómo se puede decir otra palabra? Es urgente, es indispensable. No podemos vivir como cristianos en una relación cercana con Dios. Vamos a pasar a la segunda sección, a la segunda diapositiva, Shania, por favor. Y vamos a pasar a la sección que se llama Conoce la historia. Los que han estudiado su manual, que han sido la mayoría seguramente, van a saber que vamos a ir a Lucas 10, versículos 38 al 42. Vamos ahí, en nuestras Biblias. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. ¿Alguien sabe de qué trata ese pasaje? ¿Qué historia nos narra? A ver, ¿quién sabe de qué habla? De dos mujeres. ¿Cómo se llamaba una? Marta. ¿Y la otra? María. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice esta pequeña historia. Dice, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea. ¿Cómo se llamaba la aldea de María y Marta? Betania. Sí, ¿verdad? Betania. Bueno, Lucas no nos da esa información, solamente nos dice cierta aldea. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Sabían que Marta y María tenían un hermano? ¿Cómo se llamaba su hermano? Lázaro. Era una familia. Marta, María y su hermano Lázaro. Y el Evangelio de Juan dice que Jesús amaba a estas personas. Eran sus amigos bastante cercanos, eran muy amados por el Señor Jesús. Incluso cuando Lázaro muere, hay un versículo que dice, Jesús lloró. Jesús llorando delante de la tumba de Lázaro, de su amigo al quien él amaba profundamente. Y esa es como la apelación que Marta o que alguna de sus hermanas hace, ¿no? Cuando Lázaro muere, ¿qué es lo que ella le dice? Señor, el que tú amas ha muerto, creo que le dice, o algo así. El que tú amas. Jesús amaba a estas personas. Jesús amaba de manera entrañable a estas personas. Pero ¿alguna vez has leído antes esta historia? Si el que lo ha leído, ¿qué les ha llamado la atención de esta historia? O ahora que la leímos. De la actitud diferente de las dos mujeres. La actitud diferente de las dos mujeres. Hay una actitud diferente de María y otra es la actitud de Marta, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de Marta? Afanada. ¿Y la actitud de María? Tranquila. No le pone mucha atención a los afanes de la vida, sino que ella dice, Jesús, que ha elegido, que ha escogido lo bueno, que ha escogido lo mejor. Entonces, esta es la historia de María, la historia de Marta, la historia de Jesús con ellas dos. Y vamos a pasar ahora a la sección donde vamos a analizar esta historia. ¿Qué podemos aprender en esta historia bastante
pues bastante corta. Dale otro pequeño clic ahí. Bueno, lo primero que vamos a aprender es hablar con Dios por medio de la oración. ¿Cómo nosotros nos vamos a relacionar con Dios? De manera íntima, de manera profunda, de manera personal. Bueno, la primera manera es que nosotros podemos relacionarnos con Dios de manera personal, de manera profunda, hablando con Él por medio de la oración. Esa es la primera manera. Retomando un poco la historia de Marta, ¿qué es lo que hizo María? Tuvo que tomar una decisión, tuvo que decidir por algo. Nosotros todos los días decidimos, ¿verdad? Un montón de cosas, algunas bastante importantes, otras menos importantes, algunas que afectan nuestra vida de manera importante, de manera profunda, algunas otras que, pues que no mucho, ¿verdad? Tienes que decidir, por ejemplo, si tienes 2 pares de zapatos, tienes que decidir cuál me pongo hoy, cuál combina mejor con la ropa que voy a usar. Algo en lo que batallan las mujeres es, ¿qué es? Todos los días. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar? Y si me da hambre a la madrugada, ¿qué voy a comer? Todo tiempo, ¿no? Ese es el afán más grande de las mujeres. ¿Qué vamos a cocinar? ¿Y el de los hombres? Pues los hombres no tenemos mucho, ¿verdad? Vemos ahí el primer par de zapatos que vemos. Pues estos, ¿qué me importa? La primera playera y el primer pantalón. Pues estos están bien. No me importa, me siento cómodo con estos, así que no hay tanto lío. Pero los hombres, que al parecer no tienen tantas decisiones, creo que son los que tienen en la casa las decisiones más importantes, ¿verdad? Que van a afectar a su familia, no solamente a él, sino a su familia, de buena o de mala manera. Pero todos tenemos una decisión importante que tomar todos los días. Ser como Marta o ser como María. Afanarnos o vivir tranquilos en una relación íntima y personal con Jesús, sin importarnos tanto las situaciones que estemos enfrentando en ese día. Marta enfrentaba situaciones en este relato importantes. Alguna vez alguien me enseñó a decidir y me dijo: debes decidir entre las cosas importantes y las cosas urgentes. Hay dos categorías en las que podemos clasificar todas las situaciones en nuestras vidas: cosas importantes y cosas urgentes. ¿Por cuáles debemos decidir primero? ¿Por las importantes o por las urgentes? A ver, estamos divididos. ¿Las urgentes o las importantes? A ver, de este lado, ¿qué dicen? ¿Y de este lado? Importantes, van a decir todos. ¿Cuáles serán las cosas urgentes que enfrentamos diario? ¿Comer es urgente? Híjole, para nosotros parece que es bastante urgente, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las importantes? Pues las importantes, ¿verdad? Las que van a afectar. Por ejemplo, ¿qué puede ser algo urgente? Muy urgente. Estaba pensando justo en lo mismo. Ir al baño es algo urgente. Pero ¿qué tal si mi hijo se está ahogando con la comida y tengo ganas de ir al baño en ese momento? ¿Qué es importante y qué es urgente? Ir al baño es urgente. Salvar a mi hijo es importante. ¿Qué decido entonces? Ir al baño. Decido por lo importante, decido por salvar o tratar de salvar a mi hijo. Lo urgente, aunque es urgente, puede esperar, ¿verdad? Entonces, Marta y María estaban en esta decisión. En lo urgente, que era atender a Jesús y a sus discípulos, hacer la comida rápido, pensar qué hacer y empezar a hacerlo. Y lo importante que era escuchar a Jesús, ¿verdad? Marta decidió por lo
por lo urgente. El Señor tiene hambre, viene de estar predicando todo el día. Hay que prepararle de comer. Es urgente. Pero María dijo, lo urgente puede esperar. Yo me decido, yo elijo lo más importante, que es sentarme junto al Señor y escuchar lo que Él va a decir. Escuchar lo que Él tiene que decir. ¿Cuáles serían cosas que pueden interrumpir tu tiempo de oración? No son cosas extremadamente complicadas, ¿verdad? Celular, el sueño también es otra. ¿Qué más? Distracciones como cuáles. Que hay que hacer la comida, que hay que ir a dejar a los niños a la escuela. Bueno, pues eso sí, realmente no puede esperar, ¿verdad? Hay una hora donde tienen que entrar y no hay manera. Pero hay cosas que... la hora de la siesta, no, pues ya son las 9 de la mañana y yo a las 9 de la mañana tengo mi siesta, ¿no? Me levanto a las 8, pero a las 9 ya es la primera siesta que tengo. ¿Qué más? En tu vida, específicamente, Brenda, ¿qué es algo que puede interrumpir tu tiempo de oración? El sueño. ¿Anita? Celular. ¿Iván? Mis hijos. Sus hijos. Hermana Septiembre. Pensamientos de todo lo que tengo que hacer en el día. La agenda tan apretada que hay, ¿verdad? Hermana. El trabajo. Sí, hay muchas cosas que fácilmente pueden interrumpir nuestro tiempo de comunión con Dios, nuestro tiempo de oración. El trabajo, la agenda tan apretada que tenemos, que nos sentamos como 2 horas a pensar qué es lo que vamos a hacer, pero pues no empezamos a accionar, ¿verdad? Tenemos que planificar como 2 horas para después empezar a hacerlo. Celular, el sueño, la televisión, las notificaciones que a cada rato te llegan en el celular, y un montón de cosas bien sencillas que vivimos día a día. No son precisamente cosas como que empezó la guerra y hay que correr, ¿verdad? No, son cosas normales que vivimos día a día, pero que terminan interrumpiendo nuestro tiempo de oración. Ahora estamos hablando mucho de la oración, pero ¿qué es la oración en sí? ¿Quién puede decirme de la manera más simple? Hablar con Dios, ¿verdad? Es la definición más simple. La oración es cuando nosotros hablamos con Dios y Dios nos escucha. ¿Es verdad? Claro que es verdad. Pero, ¿algo más que sea la oración? ¿Cómo podemos nosotros orar? Bueno, ¿sabes cómo orar? Bueno, si no sabes, puedes ir a Mateo. ¿Qué capítulo es? 6. En el sermón de... ¿Cómo se llama ese sermón famoso? Sermón del Monte, ¿verdad? Donde Jesús... ¿Qué dijeron los discípulos? Enséñanos a orar. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, pues ustedes van a orar así. Y si les da mucha flojera ir a todo el Sermón del Monte, si leyeron su manual, van a saber que en la página 49 creo que es, o 48, pues ahí nos desglosa toda el Sermón del Monte, ¿verdad? Nos da como 5 puntos, creo, 1, 2, 3, 4 puntos, donde el Sermón del Monte está desglosado y nos dice de qué habla, de qué trata y cómo nosotros podemos seguir ese modelo para poder orar según la enseñanza de Jesús. No lo vamos a ver hoy porque pues está más adelante en otra, creo que es para la actividad de casa, ¿no? Sí. O es, sí, es para la actividad de casa, así que no quiero robarles esa actividad tan valiosa que ustedes están esperando hacer seguramente. Y entonces orar es hablar con Dios. Y nosotros en la Biblia podemos ver varios ejemplos de oración. Hay oraciones bastante famosas como la oración de... ¿Cómo se llamaba este cuate? Está un libro ahí de esa oración, pero un libro medio distorsionado, pero hay. Exactamente, ya sabía que sí iban a saber. La oración de Jabes. Hay otra oración de una mujer que no podía tener hijos, ¿cómo se llama?
de Ana, ¿verdad? Si quieren vamos a ver la oración de Ana en el primer libro de Samuel. Ahí la podemos encontrar. Primer libro de Samuel, capítulo 1, en el versículo 15. Vean qué dice. Bueno, Ana estaba orando, dice que estaba orando intensamente ahí en el templo. Estaba el sacerdote. ¿Cómo se llamaba el sacerdote en ese tiempo? ¿Alguien sabe? El sacerdote Elí. ¿Qué dijo Elí? No, pues esta señora anda bien tomada, ¿no? Bien feliz por ahí. Pero vean lo que dice Ana luego en el versículo 15. Pero Ana respondió: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor. No estoy borracha, Elí, no estoy borracha, tranquilo. Sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Cómo fue la oración de Ana? Dice que derramó su alma, su corazón delante del Señor. ¿Cómo debemos orar nosotros entonces? Pues tratar de imitar el ejemplo de Ana, derramando nuestro corazón delante del Señor, no ocultando nada. Derramar, ¿qué es derramar? Se está regando todo. No podemos ocultar nada delante del Señor, así que es en vano tratar de ocultar nuestros pecados, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. El Señor lo sabe todo. Entonces, haríamos bien en derramar nuestro corazón delante del Señor. Una oración sincera, una oración pura, sin tanta teología en nuestra oración, ¿verdad? A veces somos bastante teológicos, ¿verdad? En nuestra oración, y mencionamos versículos y capítulos y la Biblia entera en nuestra oración. No digo que está mal, pero podemos ser más simples. Tal vez la oración se nos hace pesada por tanta cosa que queremos mencionar. Podemos ser más simples. Señor, tengo hambre, no tengo comida, por favor. Provéeme, Señor. ¿No es así lo que dijo el Señor Jesús? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? No dijo más, no dijo algo tan elegante. Dijo palabras simples, palabras que todos podemos decir. Señor, guárdanos del mal, guárdanos del pecado. Ayúdanos, Señor. Señor, te alabamos, reconocemos quién eres. Entonces, Ana derramaba su corazón delante del Señor. Y nosotros necesitamos hacer exactamente pues lo mismo, ¿verdad? Imitar el ejemplo de Ana. ¿Qué logramos con la oración? ¿Qué se logra con la oración? ¿Qué creen ustedes? Tener una relación con Dios. Excelente. ¿Qué más? Tenemos paz cuando podemos orar, cuando ponemos nuestras cargas en las manos de Dios. ¿Creen que con la oración podemos cambiar las cosas que Dios ya ha decidido hacer? ¿No? ¿Están seguros? No. ¿Están seguros? Sí. No podemos cambiar lo que Dios ya ha decidido hacer con nuestra oración. Solamente podemos descansar y podemos aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que vienen las cosas de Él. Hay una frase importante aquí que en el libro. Déjame encontrar la página. Dice: la oración no es una manera para lograr que Dios haga lo que queremos. Es algo importante. La oración no es una manera para lograr que Dios haga lo que queremos. En cambio, la oración es la manera en la que nos acercamos a Dios para descubrir lo que Él quiere. Eso es lo importante. No lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Nosotros descansamos sabiendo que Dios ha escuchado nuestra petición. Y si Dios la contesta, ¿qué decimos? Gracias, Dios, porque has hecho pues lo que yo quería, pero que ahora sé que también es lo que tú querías. Y si nosotros oramos y Dios no responde, pues sabemos, podemos entender: gracias, Dios,
porque no has respondido a la oración como yo quería, pero puedo ahora estar seguro que no es lo mejor porque no es lo que tú querías. Y podemos descansar en eso, pero podemos descansar también en otras cosas. Podemos descansar en saber que oramos y que esa oración no es como cuando vas a hablar con uno de esos políticos, ¿no? Hablas y por favor ayúdanos, no tenemos agua, como esa señora de la candidata ahora de la candidata que estaba para gobernadora, ¿no? Ay, Nati, no tenemos agua. Y Nati, no sé de dónde iba a sacar agua Nati, pero iba a dar agua. Entonces ahora vas con Salomón y le vas a decir, Salomón, no tenemos agua. Y Salomón seguramente ni te va a escuchar. Ni siquiera vas a poder hablar con él. Pero cuando nos acercamos a Dios, que es más importante que Salomón y que Obrador y que todos los hombres más poderosos del mundo, ¿saben qué hace Dios? Él sí nos escucha. Él sí inclina su oído para escuchar nuestra oración. Es lo que dice, pues muchas veces el libro de los Salmos. ¿No me creen? Pues vamos a ver. Salmo 116. Salmo 116, en los versículos 1 y 2. Dice el salmista, amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. Dice que el Señor oye mi voz, oye mis súplicas, y no solamente las oye, sino que ha inclinado su oído. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que los políticos más importantes no te quieren escuchar? Pero Dios, ¿qué hace? Inclina su oído para escucharte, para recibir tu petición, para recibir tu oración. Él nos escucha siempre. Y sabiendo eso, nos debe animar a nosotros orar todos los días. Estoy preocupado, estoy afligido, ¿qué hago? Voy y oro al Señor, el Todopoderoso. Imagínate, ¿cómo no ir en oración a aquel que lo puede hacer todo? Tengo un montón de problemas. ¿A quién voy? ¿A quién acudo? ¿Quién puede cambiar mi situación? Pues tal vez alguien pueda ayudarte, pero lo único que puede cambiar todo es Dios. Es Dios. Él puede. Entonces podemos ir a Él en oración, confiados que Él nos escucha. Bueno, tengo más versículos, pero ya es tarde y ya no vamos a alcanzar. Vamos al segundo punto rapidito. Escuchar a Dios a través de su palabra. ¿Cómo tenemos una relación con Dios? Bueno, primero hablamos con Dios por medio de la oración y después escuchamos a Dios por medio de su palabra. ¿Queremos escuchar a Dios? Pues podemos leer su palabra. No sé, alguno de esos predicadores famosos dijo, ¿quieres escuchar a Dios en forma audible? Pues lee la palabra o lee la Biblia en voz alta. Esa es la voz de Dios, esa es la palabra de Dios y la tenemos en nuestras manos. Imagínense, tenemos este libro que contiene la palabra de Dios a nuestro alcance, en nuestras manos, en todas formas, tamaños, colores. Si no ves muy bien, ya andas medio ciego, pues puedes ir con la hermana Gris a una consulta, pero tal vez te salga más barata una Biblia con letras extra grandes, ¿verdad? Es accesible, gracias a Dios, ahora para nosotros la Biblia. Antes no era así, pero gracias a Dios ahora sí. Podemos escoger caras, baratas, algunas te las regalan. Hay esos amigos de los Gedeones, ¿no? Que andan repartiendo Nuevos Testamentos por todo lado. Entonces la Biblia es accesible para nosotros. Donde está la voluntad de Dios para nosotros, donde está la palabra de Dios para nosotros. ¿Queremos saber qué Dios quiere que nosotros hagamos? Pues podemos ir a la Biblia, es su palabra. Muchas veces vemos a la Biblia como, no, pues este libro es bastante antiguo, mira de qué tiempo nos habla, desde Adán, híjole, ¿quién habrá sido ese cuate, no?
unas historias antiguas que ya ni sabemos qué quieren decir esas palabras. Pero la Biblia no es un libro de historias antiguas. Por supuesto, contiene historias antiguas. Pero esas historias, aunque antiguas, las aplicaciones siguen siendo vigentes para nosotros. Y van a seguir siendo vigentes no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vengan adelante de nosotros. La palabra de Dios es vigente siempre, siempre. Nosotros vamos a pasar, nosotros nos vamos a marchitar como una planta y vamos a morir, pero la palabra de Dios va a seguir viva, permanece para siempre. ¿Qué quería Dios de las familias en la antigüedad? Es lo mismo que quiere para nosotros hoy. Son los mismos valores, son los mismos principios. Tenemos una Biblia que es suficiente. Tenemos una Biblia que es que no contiene errores, que no se equivoca, que no se contradice. Entonces podemos ir a la Biblia y escuchar ahí la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios que yo estudie, por ejemplo? ¿Dice la Biblia? No, pues Anita tiene que estudiar medicina, ¿dice Dios? No, ¿verdad? No dice así. ¿En qué quiere Dios que yo trabaje? ¿Dice Dios? No, pues Carla se tiene que dedicar a esto en este lugar. ¿Dice Dios? No. ¿Dice Dios? No, pues Dios dice que Iker debe congregarse en tal iglesia. ¿Dios dice específicamente? No, ¿verdad? Pero en cada uno de esos casos Dios tiene principios los cuales podemos seguir para encontrar lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. ¿Con quién me casaré? ¿Dice Dios? No, pues Ari se tiene que casar con tal amigo. ¿Dice Dios? No, ¿verdad? No da nombre, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? No dice. Pero Dios da principios y características de la persona con cual Él quiere que tú te cases. Dios dice cómo debe ser tu carácter. Ahí sí dice, ¿verdad? No dice tu nombre, pero sí dice principios que debemos seguir para saber cómo va a ser nuestro carácter. Dios dice cómo Brenda debe hablar. Sí dice, ¿verdad? ¿Cómo debe hablar Brenda? Con palabras que edifiquen. ¿Y cómo debemos hablar todos? De la misma manera, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios tiene principios para nosotros, tiene palabras para nosotros. Es ahí donde está revelada su voluntad. Entonces podemos ir a la Biblia para poder tener guía en cada decisión, en cada aspecto de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras relaciones laborales, de amistad. En todas las áreas, para todas las áreas de nuestra vida, Dios tiene consejos que podemos seguir. Y si los seguimos, podemos saber que nos va a ir bien, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nunca nos va a decir algo que nos va a llevar a una vida llena de desastres. Dios nos va a guiar por un camino correcto, por un camino perfecto. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? ¿Alguien sabe qué dice uno de los salmos? El Salmo 115, creo que es 105. 119, 105, sí, es verdad. ¿Qué dice? Bien, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que hace una lámpara? Alumbra en lugar donde está claro, ¿verdad? No, en lugares oscuros. No necesito una lámpara ahorita. No, pues necesito una lámpara para ver. No, ahorita puedo ver. Cuando hay oscuridad es cuando una lámpara me sirve. ¿Para qué me sirve una lámpara? ¿Por qué quiero usar una lámpara mientras voy caminando? Pues para no tropezar, para no caer. ¿Qué tal si hay una alcantarilla como las que se acostumbran aquí en Oaxaca, verdad? Sí, me voy hasta como 5 metros abajo en el drenaje. No queremos caer al drenaje, ¿verdad?
De la misma manera, en nuestra vida no queremos caer al drenaje. Necesitamos la lámpara de la palabra de Dios para vivir en este mundo lleno de oscuridad. Es la palabra de Dios la que va a alumbrar nuestra vida y la que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones que agraden a Dios. Es una lumbrera. Mi camino, ¿qué es una lumbrera? Una luz. Recuerdo el libro de Génesis donde dice que Dios creó las grandes lumbreras. ¿Cuáles eran las grandes lumbreras? El sol, la luna, que era la lumbrera más pequeña, creo que dijo, y luego las estrellas. ¿Una lámpara qué alumbra? Pues alumbra mi camino, ¿no? Donde voy caminando. Pero una lumbrera como el sol o la luna, ¿qué alumbra? Todo alrededor, ¿verdad? El otro día salí de la casa como a las 3 de la mañana. Estaba la luna brillante, parecía que iba amaneciendo casi. Clarito, clarito. Y de la misma manera la Biblia nos alumbra como ese sol o como esa luna, como una lumbrera, alumbra todo nuestro alrededor. Puede guiarnos por el camino de Dios. Así que eso es lo que dice la lección o la sesión número 3. Pues ya se hizo tarde. Nos queda un minuto, pero voy a darles ese minuto de descanso. Pero no se olviden de hacer sus actividades en la casa, las actividades de la semana. Es difícil, bastante complicado, pero necesitamos tomar el ejemplo de María. Hacemos lo importante, que es tener una relación personal con Dios, o hacemos lo urgente, que es hacer la comida, afanarnos con el trabajo, que afanarnos con las tareas. Lo urgente puede esperar. Lo importante no. Es necesario para nosotros. Es vital para nosotros tener una relación personal con Dios, con Cristo. Dices, no, tengo muchos años en la iglesia, pero pues no he sido cambiado, no he sido transformado, me falta un montón de cosas. Pues tal vez es porque no tienes una relación personal con Dios, por medio de la oración y por medio de su palabra. Así que alguien me mandó decir que si alguien, tal vez, no sé si lo cumpla, bueno, si lo cumplamos todos los que enseñemos, tal vez de repente si se aprenden el versículo de memoria, tal vez alguien le regale un dulce por ahí. Yo me aprendí el versículo, para que se le sigan picando los dientes. Entonces, tal vez habrá una pequeña recompensa si alguien se aprende el versículo de memoria. ¿Saben cuál es el versículo de memoria para la siguiente semana? Juan 10:14. Shania ya está haciendo trampa porque ya se está adelantando. No es cierto. Entonces, les animamos a hacer las actividades de la semana, a seguir la lectura del Evangelio de... ¿Cuál es? Marcos. ¿Cuál fue el capítulo al que llegamos esta semana pasada? Hasta el 6. Entonces, esta semana siguiente debe ser del 7 a... pues no sé, a qué capítulo. Pero les animamos a que no dejen de hacer sus actividades, que refuerza lo que hemos visto el día de hoy. Así que con eso terminamos, hermanos. Pueden descansar.